El 6 de marzo de 1944, a las 9:19, a 7.000 metros de altitud sobre territorio alemán, 12 cazas Messerschmitt Bf 109 se están formando a 1.800 metros de distancia. Su objetivo: Hell's Fury, un bombardero B-17 Flying Fortress, que avanza solo, alejado de la formación principal, sin escoltas disponibles. El sargento Michael Donovan, artillero de cola, los observa a través de sus miras. El procedimiento estándar es esperar. Conservar munición. Dejar que el enemigo comprometa su ataque antes de abrir fuego. Donovan lleva días estudiando esa doctrina, y lleva días concluyendo que es la razón por la que el 38% de los artilleros de cola no terminan su ciclo de misiones. Donovan abre fuego a 1.800 metros. En los 4 minutos que siguen, 12 aviones alemanes caerán. Ningún americano morirá. Y la forma en que se libra el combate aéreo cambiará para siempre. Esta es la historia de cómo un sargento de artillería nacido en los barrios duros de Boston, sin formación táctica superior ni rango que justificara su influencia, transformó la doctrina de defensa de los bombarderos aliados en el teatro europeo de operaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Michael Donovan creció en South Boston en los años 30. Su padre trabajaba en los muelles del puerto. Su hermano mayor boxeaba en los torneos Golden Gloves. En ese entorno, la lección más temprana no era académica, sino física. Quien espera a recibir el golpe ya perdió la iniciativa. Donovan participó en 32 peleas callejeras antes de los 17 años y ganó 28. No era un dato de lo que se jactaba. Era simplemente el resultado de una filosofía que ya entonces formulaba con claridad. La acción anticipada reduce el daño. Cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, Donovan tenía 18 años. Se alistó en las fuerzas aéreas del ejército. Los reclutadores lo asignaron inicialmente a personal de tierra. Donovan pidió la escuela de artillería. Cuando sus instructores evaluaron su rendimiento, la conclusión fue ambigua. Demasiado agresivo, poco predecible, veloz en el disparo pero difícil de encuadrar en la doctrina establecida. Su respuesta a esa evaluación quedó registrada y circuló por la base durante semanas. Los artilleros muertos no disparan. Los vivos, sí. Terminó tercero en su promoción. No por precisión, sino por velocidad de reacción y toma de decisiones bajo presión. Donde otros instructores veían imprudencia, Donovan veía eficiencia táctica elemental. La idea era directa. Si el enemigo no llega a abrir fuego, su munición no importa. En marzo de 1944, Donovan fue trasladado al 391 Grupo de Bombardeo, con base en Framlingham, Suffolk, en el este de Inglaterra. Su B-17 se llamaba Hell's Fury. La posición de cola llevaba ya 2 artilleros en pocas misiones. El sargento Eddie Morrison, el anterior ocupante, había sobrevivido a 2 encuentros muy próximos con cazas alemanes y solicitó traslado. La posición era considerada la más expuesta del avión. El capitán James Whitmore, piloto de la tripulación, advirtió a Donovan con datos precisos. El 38% de los artilleros de cola no completaba su periodo de servicio. Donovan calculó en voz alta: 62% de probabilidades de sobrevivir. Le parecía razonable. Cuando Whitmore le preguntó por qué quería esa posición, Donovan respondió que prefería disparar antes que esperar a que le dispararan. El 2 de marzo de 1944, su primera misión. El objetivo era una fábrica de rodamientos en Schweinfurt, en Baviera. Donovan derribó un Messerschmitt 109 y dañó 2 más. Lo que llamó la atención del resto de la tripulación no fue solo el resultado, sino la metodología. Los artilleros de cola estaban entrenados para esperar a que los cazas enemigos comprometieran su línea de ataque antes de abrir fuego. Donovan empezó a disparar mientras los cazas aún se estaban organizando. La formación enemiga se disolvió antes de ejecutar su pasada. El cálculo era simple. Una ráfaga a 700 metros de distancia cuesta 20 proyectiles.
Forzar la ruptura de un ataque coordinado salva 10 toneladas de aeronave y 9 vidas. El coste de la reacción siempre supera al coste de la anticipación. El 4 de marzo, segunda misión. Donovan afinó el método. En lugar de apuntar al caza líder de la formación, que esperaba fuego defensivo y estaba preparado para maniobrar, apuntó al escudero. El elemento que no anticipaba respuesta. Un disparo. El escudero explotó. El líder rompió la formación y se alejó. El ataque se disolvió antes de iniciarse. Tras el aterrizaje, el jefe de tripulación de tierra, el sargento Frank Murphy, revisó el recuento de munición. Donovan había consumido 1.600 de los 2.000 proyectiles cargados, el 80% de la dotación. Murphy señaló el número. Donovan respondió que el avión no había recibido impactos. Ese le parecía el balance relevante. Esa noche, Donovan dedicó varias horas a analizar los patrones de ataque de la caza alemana, los documentos de instrucción disponibles, los informes de tripulaciones veteranas y sus propias observaciones de los 2 días anteriores le permitieron identificar la estructura táctica estándar del enemigo. Las formaciones de ataque contra bombarderos solían comprender entre 4 y 6 cazas dispuestos en echelón, aproximándose por la popa. El líder atraía el fuego defensivo. El escudero aprovechaba la distracción. El sistema era efectivo porque asumía que el bombardero respondería reactivamente, apuntaría al objetivo más obvio, gastaría munición en el elemento señuelo y dejaría el flanco expuesto. Donovan identificó el punto débil del sistema. La formación enemiga dependía de la iniciativa. Los alemanes controlaban el ritmo del ataque porque los americanos respondían. Si esa dinámica se invertía, si el bombardero actuaba primero y obligaba al enemigo a reaccionar, la coordinación enemiga se destruía antes de que pudiera ejecutarse. No era una intuición. Era mecánica táctica básica. Y sin embargo, nadie lo había formalizado como doctrina. El 6 de marzo de 1944, la misión más grande hasta la fecha. Destino. La fábrica de aviones de Augsburgo, en Baviera. 800 B-17 participaron en la operación. La inteligencia previa estimaba la presencia de entre 400 y 500 cazas alemanes en el corredor de vuelo. Las pérdidas proyectadas eran severas. El capitán Whitmore reunió a la tripulación antes del despegue. La misión sería dura. El objetivo era sobrevivir y llegar al blanco. Donovan pidió autorización para aplicar un protocolo distinto. Fuego agresivo. Iniciar el compromiso con los cazas antes de que completaran su formación de ataque. Forzarlos a defenderse antes de que atacaran. Whitmore señaló el riesgo obvio. Consumir munición antes del punto crítico de la misión. Donovan argumentó que si la táctica funcionaba, no habría punto crítico que defender. Llevaban 2 años de fuego defensivo con una tasa de bajas del 38%. Quizá convenía revisar el enfoque. Whitmore aprobó el experimento para una sola misión. Despegaron a las 6 horas y 47 minutos. La formación se organizó sobre East Anglia, ascendió a altitud de crucero y cruzó el Canal de la Mancha. Entraron en espacio aéreo alemán a las 8 horas y 24 minutos. A las 9 horas y 19 minutos llegó el aviso del operador de radio. 12 cazas a las 6 en punto, 12 bandidos a 1.800 metros, formándose para ataque coordinado. Donovan giró sus ametralladoras gemelas calibre 12,7 milímetros hacia la formación entrante. A 1.800 metros, la probabilidad de impacto era mínima. El fuego a esa distancia no estaba diseñado para destruir. Estaba diseñado para interrumpir. Los trazadores cruzaron el cielo. La mayor parte pasó lejos. Sin embargo, el efecto fue inmediato. La formación alemana se fragmentó. El líder viró a la derecha. Los escuderos dudaron. El patrón de ataque se disolvió antes de que los cazas pudieran entrar en su pasada final. La voz de Whitmore llegó por el intercomunicador. «Cese el fuego. Estaba malgastando munición». Donovan pidió que observara lo que ocurriría a continuación. Los cazas se reagruparon,
pero con cautela. Ya no avanzaban con la confianza de una formación coordinada. Se aproximaban tanteando, buscando la apertura. La iniciativa había cambiado de manos. Donovan trazó el nuevo líder de formación, esperó a los 1300 metros y abrió fuego de nuevo. Ráfagas cortas y controladas. No para destruir al primer intento, sino para obligar al enemigo a maniobrar. La formación rompió por segunda vez, pero un solo Bf-109 mantuvo su rumbo. El escudero izquierdo no cedió. Piloto experimentado. No se dejaba intimidar por el fuego preliminar. Donovan cambió de táctica, dejó que se acercara. A 1300 metros, a 1100, a la distancia donde la mayoría de los artilleros habrían abierto fuego sostenido, Donovan esperó. A 900 metros, el caza llenaba el campo de visión. Donovan disparó. No una ráfaga, una descarga continua. 200 proyectiles en 3 segundos. La concentración de fuego fue tal que el Messerschmitt no pudo maniobrar con suficiente margen. El motor detonó. El avión se desintegró. Los fragmentos cayeron en espiral. Quedaban 11 cazas. Habían observado el intercambio y ajustaron su táctica. Ahora se dividieron en 2 grupos, 6 aproximándose desde las 6 en punto, otros 6 desde las 7. Repartir la amenaza para dividir la atención del artillero. La respuesta estándar al fuego defensivo concentrado. Donovan no intentó cubrir ambos flancos. Llamó a los artilleros laterales, los sargentos Tommy Price y Carl Johnson, y les asignó el grupo de las 7. Él se concentró en las 6. 6 cazas en picado. Apuntó al líder, disparó y lo alcanzó. Explosión. Los 5 restantes rompieron brevemente la formación. Donovan pasó al nuevo líder, abrió fuego y lo derribó. En 30 segundos, 3 Messerschmitt cayeron. Los 9 restantes se retiraron completamente, no para reposicionarse, para alejarse. Donovan verificó su munición. 1200 proyectiles consumidos, 800 restantes. Suficiente para un compromiso sostenido más, o para 2 breves. La pregunta era si los alemanes regresarían. Regresaron 15 minutos después. Esta vez, un estafel completo. 18 cazas. Llegaron desde 4 vectores simultáneos. 6, 7, 5 y 4 en punto. El objetivo era saturar la capacidad defensiva de la popa y los flancos. Con fuego desde todas las cuartas de popa, ningún artillero podría cubrir todo el arco. La respuesta estándar era fuego defensivo distribuido, sobrevivir a base de evasión y suerte. Donovan optó por concentración total. Dejó los ataques desde las 4 y las 5 a los artilleros de bola y lateral. Él enfocó toda su potencia hacia las 6 directas. 6 Bf-109 se lanzaron en picado hacia la cola de Hell's Fury. Donovan abrió fuego al líder a 1800 metros, distancia máxima para sus ametralladoras del calibre 12,7. Con una velocidad de cierre de aproximadamente 740 km por hora. Disponía de 7 segundos antes de que el caza alemán alcanzara su arco de tiro. Los usó todos, trasciendo proyectiles a lo largo de la trayectoria de vuelo del Bf-109. El piloto no podía evadir sin romper la formación. A 750 metros, los proyectiles impactaron. La carlinga se fragmentó. El avión cayó en espiral. Quedaban 5 cazas a 370 metros. 3 segundos hasta el impacto. Donovan giró hacia el siguiente. No disparó a donde estaba el caza, sino a donde estaría 2 segundos después. El segundo Bf-109 entró en la trayectoria de los proyectiles y explotó. Los 3 restantes rompieron la formación. Un solo artillero de cola los había obligado a maniobrar defensivamente a 300 metros de su objetivo. La voz de Whitmore por el intercomunicador fue breve. Donovan acababa de derribar 2 más en 3 segundos. Donovan recargó. Le quedaban 400 proyectiles. La misión iba por la mitad. Aún había que alcanzar el objetivo, soltar las bombas y volver a casa atravesando el mismo espacio aéreo infestado de cazas. Los alemanes que habían sobrevivido se reagruparon a distancia, fuera del alcance efectivo.
Whitmore comprendió lo que ocurría. Estaban esperando refuerzos. Tenía razón. 10 minutos después, los radares detectaron 36 cazas adicionales, una mezcla de Bf-109 y FW-190, que elevaban el total a 48 aparatos contra un solo bombardero. La respuesta procedural era solicitar escolta de cazas y consolidarse con la formación de bombarderos más cercana para defensa coordinada. Pero Hell's Fury había perdido contacto con la formación principal y el bombardero más próximo estaba a casi 5 kilómetros. Los P-51 de escolta no estaban en rango. Estaban solos. Donovan tenía 380 proyectiles, 48 cazas enemigos. La aritmética no funcionaba con las reglas habituales. Pidió autorización a Whitmore para un enfoque diferente. ¡Ataque! Whitmore le pidió que explicara. Los cazas estaban organizando un asalto coordinado. Si abría fuego mientras aún completaban su formación, podía forzar la dispersión antes de que estuvieran listos. Whitmore señaló que estaría sin munición en 30 segundos. Donovan respondió que más le valía aprovecharlos bien. Sin otra opción táctica disponible, Whitmore aprobó. Donovan abrió fuego, no en ráfagas controladas, sino en descarga sostenida. 200 proyectiles hacia el centro de la formación. Los trazadores cruzaron la masa de 48 cazas en proceso de coordinación. Un Bf-109 se incendió y cayó. Otros 2 colisionaron entre sí intentando maniobrar para evitar el fuego. La formación completa se fragmentó. 48 cazas dispersados por un solo artillero de cola. Habían comprado tiempo, muy poco. Los alemanes se reagruparían en 90 segundos, enfadados y sin la disciplina táctica que impone la coordinación previa. Y Donovan tenía 180 proyectiles. Los cazas alemanes regresaron al cabo de minuto y medio, pero esta vez sin formación, sin coordinación, sin estrategia visible más allá de la masa. 12 Bf-109 se lanzaron desde las 6 simultáneamente en una carga sin patrón definido. Donovan no apuntó al más próximo ni al más amenazante. Apuntó al centro psicológico del grupo, el punto donde se concentraba la coherencia del enjambre. Disparó ráfagas de 30 proyectiles sobre 3 aparatos consecutivos. Los 3 recibieron impactos. Uno explotó. Los otros 2 viraron dejando humo. Los 9 restantes continuaron su pasada. A 370 metros, los cañones de 20 milímetros encendieron el cielo alrededor de la cola del bombardero. Varios proyectiles conectaron. El metal crujió. La aeronave tembló. Donovan siguió disparando. Ráfaga. Objetivo, ráfaga, objetivo. Sin pausa, sin vacilación. Cayó otro Bf-109. Luego otro. Quedaban 5 a 180 metros. A distancia de combate punto a punto, Donovan podía distinguir los rasgos de los pilotos. Jóvenes, determinados, profesionales. Disparó de todas formas. 2 más explotaron. Los 3 supervivientes rompieron. A 90 metros, el riesgo de colisión superaba el valor táctico del impacto. Donovan trazó a uno de los 3 últimos. Apretó el disparador. Silencio. Las armas estaban secas. 180 proyectiles en 45 segundos. 6 cazas destruidos en ese solo encuentro. Pero ahora la posición de cola estaba desarmada. Llamó al intercomunicador. Sin munición. Whitmore acusó recibo y pidió informe de daños. La torreta ventral había sufrido daños leves. El timón mostraba fracturas de tensión. Todos los sistemas seguían operativos. Hell's Fury podía seguir volando. Solo que sin artillería en la cola. Los alemanes lo sabían. 27 cazas quedaban de los 48 originales. Habían perdido 21 aparatos ante un solo bombardero, ante una sola posición de armas. La tasa era insostenible, pero ahora tenían ventaja. La cola estaba neutralizada. Los cazas se reordenaron para el ataque definitivo. Aproximación directa desde las 6 bajas, el único vector que las armas vacías de Donovan no podían cubrir. Avanzaron en formación cerrada, lentos, metódicos.
sin apresurarse. Era una ejecución. Donovan los observó acercarse, a 370 metros, a 270, a 180, sin munición, sin posibilidad de respuesta física, pero aún con un recurso. Orientó sus ametralladoras hacia el líder de la formación. Las siguió con precisión. Alineó los cañones exactamente con la carlinga del caza alemán. Mantuvo el seguimiento perfecto, como si las armas estuvieran cargadas, como si pudiera disparar en cualquier instante. El piloto alemán vio las torretas girando hacia él. Vio los cañones apuntando directamente a su posición. Rompió la formación. Viró bruscamente a la derecha. El instinto, afinado en cientos de horas de combate, no podía ignorar una amenaza así, aunque la razón le dijera que el avión podía estar sin munición. Cuando alguien te apunta con precisión, maniobras. Eso no es cobardía, es supervivencia. El resto de la formación siguió al líder. El ataque se disolvió. No habían sido obligados a romper por el fuego real de Donovan, sino por la memoria de ese fuego. 21 compañeros derribados habían creado una amenaza que persistía incluso cuando las armas estaban vacías. El artillero de cola de Hell's Fury era ahora, en la mente de los pilotos alemanes, un peligro que el análisis racional no alcanzaba a corregir. La formación se dispersó. No hubo un quinto reagrupamiento. 21 aparatos perdidos era un precio que ninguna misión de combate podía sostener. Los cazas supervivientes viraron hacia sus bases y dejaron a Hell's Fury sola en espacio aéreo enemigo, con las armas de cola completamente vacías. La formación de bombarderos continuó hacia Augsburgo. Las bombas fueron soltadas sobre el objetivo. La fábrica de aeronaves fue destruida. En el trayecto de regreso, Hell's Fury registró 3 contactos adicionales con cazas enemigos. Ninguno atacó. Las comunicaciones de radio alemanas habían transmitido la advertencia. Un B-17 con un artillero de cola particularmente peligroso operaba en el sector. El coste de atacarlo superaba el beneficio. 9 horas después del despegue, Donovan salió de la posición de cola. Sus manos estaban firmes. El sargento Murphy inspeccionó el avión. 47 impactos de bala, 13 de cañón, una línea hidráulica destruida y el timón fisurado. El B-17 había resistido. Murphy examinó las cajas de munición de la cola. Vacías. 2000 proyectiles disparados en una sola misión. Encontró a Donovan sentado en el asfalto, fumando. Murphy enumeró los datos. Donovan respondió que había tenido que usarlos todos. No tenía suficientes para malgastar ninguno. El capitán Whitmore reunió los informes de la tripulación, los datos de interceptación de radio alemana y las confirmaciones visuales de las escoltas que habían alcanzado a la formación cerca del objetivo. El recuento final. 12 bajas confirmadas, 4 probables, 3 aviones dañados, en 4 minutos de combate sostenido. La noticia se extendió por el grupo de bombardeo esa tarde. Al día siguiente, artilleros de cola de otros grupos pedían información sobre los métodos de Donovan. Esa misma tarde, el octavo mando aéreo envió representantes a Framlingham. El mayor general Frederick Anderson, comandante del octavo mando de bombardeo, llegó personalmente. Encontró a Donovan en el barracón de suboficiales, limpiando sus armas. Mantenimiento de rutina. Anderson le pidió que explicara lo que había hecho. Donovan describió su filosofía sin adornos: fuego agresivo, intimidación psicológica, intervención durante la fase de formación del enemigo, explotación del instante de mayor vulnerabilidad antes de que la coordinación se consolidara. Anderson escuchó sin interrupciones. Cuando Donovan terminó, el general le preguntó si podía enseñar esos métodos a los hombres adecuados. Donovan respondió que no todos tenían el temperamento necesario. Hacía falta artilleros que pensaran como cazadores, que vieran la oportunidad donde otros veían la amenaza, que prefirieran actuar antes que defenderse. Anderson aprobó un programa de instrucción especial. Donovan desarrollaría el currículo, seleccionaría a los candidatos y transformaría la táctica de artillería de cola en todo el teatro europeo de operaciones.
Con efecto inmediato, quedaba reasignado al mando de instrucción. Donovan pidió quedarse con su tripulación. Anderson respondió con brevedad. Su tripulación ya no lo necesitaba. Estaban vivos gracias a lo que él había hecho. Había otras tripulaciones muriendo porque sus artilleros no sabían lo que él sabía. ¿Cuál era más importante, 9 hombres o 9,000? Donovan aceptó la reasignación. Durante el mes siguiente desarrolló lo que llegaría a conocerse como la doctrina Donovan, artillería de cola agresiva. Sus principios eran simples en formulación, pero representaban una ruptura con la doctrina vigente. El primero era la iniciativa. No esperar a que los cazas atacaran. Intervenir durante su fase de formación y obligarlos a responder en lugar de ejecutar su plan. El segundo era la guerra psicológica. La primera ráfaga no necesitaba destruir al objetivo. Necesitaba desestabilizar la formación, crear cautela, hesitación, dudas sobre el ángulo de aproximación. El tercero era la concentración de fuego. Cuando el artillero está en inferioridad numérica, no debe dividir la atención. Debe concentrar toda su potencia en el sector más peligroso y confiar en otras posiciones para las amenazas periféricas. El cuarto era la economía de munición a través de la agresión. 30 proyectiles que obligan a 12 cazas a dispersarse son más eficientes que 300 disparados contra objetivos ya dispersos. La prevención siempre cuesta menos que la reacción. El quinto era la aceptación del riesgo individual en función del resultado colectivo. Las tácticas agresivas aumentaban la exposición del artillero. También reducían las pérdidas del grupo. La misión importaba más que el hombre. La doctrina Donovan encontró resistencia inmediata. Los artilleros conservadores la llamaban imprudente. Los oficiales de mando señalaban el consumo de munición. Los instructores más tradicionales la catalogaban de suicida. Las estadísticas, sin embargo, no eran ambiguas. En marzo de 1944, antes de que las nuevas tácticas se extendieran, la tasa media de bajas entre artilleros de cola del 8º Ejército Aéreo era del 38%. En junio de 1944, tras la adopción generalizada de la doctrina de fuego agresivo, esa tasa había caído al 23%. Las mismas rutas, el mismo enemigo, diferentes tácticas, 15 puntos porcentuales menos de bajas. La reducción de bajas no era el único resultado medible. Las estadísticas de compromiso de los cazas contaban la historia más completa. En marzo de 1944, los cazas alemanes completaban el 52% de sus pasadas de ataque planificadas contra las formaciones de bombarderos. En junio, esa tasa había caído al 27%. El fuego agresivo de los artilleros de cola perturbaba la coordinación alemana de forma tan sistemática que más de la mitad de todos los ataques planificados se abortaban antes de que los cazas alcanzaran su posición de disparo. El impacto psicológico de las tácticas de Donovan se extendió más allá de las misiones individuales. Los pilotos de caza alemanes comenzaron a evitar los bombarderos conocidos por tener artilleros agresivos. Los intercepcionados de radio capturaban a comandantes de escuadrón alemanes, advirtiendo a sus pilotos de que se alejaran de ciertas formaciones americanas. La reputación de una defensa agresiva se había convertido en una ventaja táctica real. Las armas no necesitaban estar cargadas si el enemigo creía que lo estaban. Entre marzo y agosto de 1944, Donovan instruyó a 300 artilleros de cola. Cada uno recibió 2 semanas de instrucción intensiva, con ejercicios de fuego real, simulacros de ataques de cazas y adiestramiento psicológico. El principio rector que Donovan repitió hasta convertirlo en doctrina era el siguiente: el miedo ocurre cuando reaccionas. La confianza ocurre cuando actúas primero. No todos los candidatos superaban el programa. La doctrina agresiva exigía rasgos de personalidad específicos, capacidad de decisión bajo presión, comodidad con el riesgo y la habilidad de mantener el foco durante el caos. Aproximadamente el 30% de los candidatos era eliminado. No podían superar los instintos defensivos, no podían asumir la agresión ni el riesgo necesario.
Los que los superaban se convirtieron en referentes. Al final de la guerra, los graduados del programa de Donovan acumulaban el 43% de todas las bajas de artilleros de cola en el teatro europeo. Algunos desarrollaron técnicas que Donovan no había enseñado, adaptaciones e innovaciones que permitieron que la doctrina evolucionara más allá de su creador. El sargento Thomas Bailey derribó 16 casas en sus primeras 4 misiones. El sargento Robert Chen completó 27 misiones sin sufrir daños serios en su posición de artillería. La doctrina agresiva no solo aumentó las bajas enemigas, sino que incrementó las tasas de supervivencia a través de la disuasión. Los pilotos alemanes aprendieron a identificar a los artilleros agresivos por una serie de indicadores: apertura de fuego a distancia extrema, ráfagas sostenidas en lugar de conservadas, y trazadores dirigidos al centro de las formaciones. Cuando reconocían esos signos, abortaban el ataque de inmediato. El coste de enfrentarse a defensores agresivos superaba el valor de un bombardero abatido. En el verano de 1944, los manuales de instrucción de la Luftwaffe ya incluían secciones específicas dedicadas a las tácticas de los artilleros agresivos americanos. La recomendación era directa: evitar. Buscar objetivos con defensa menos activa, no comprometerse con bombarderos que exhibieran defensa agresiva. La batalla psicológica había invertido su dirección. Ahora eran los pilotos alemanes quienes temían a los artilleros americanos. El Octavo Ejército Aéreo realizó un análisis comparativo en 1945. De marzo a mayo de 1944, la media de pérdidas de bombarderos era de 14 por cada 1000 salidas. De junio a agosto de 1944, esa cifra había caído a 8 por cada 1000 salidas. Mismos objetivos, mismas defensas alemanas, 43% menos de pérdidas. La diferencia: artilleros que disparaban primero. Los registros alemanes capturados al final de la guerra confirmaron la perspectiva del enemigo. Los informes de acción posterior de la Luftwaffe del verano de 1944 mencionaban sistemáticamente la agresividad de los artilleros americanos. Un informe de junio de 1944 describía la adopción de nuevas tácticas por parte de los artilleros de cola americanos, quienes comprometían las formaciones durante la fase de aproximación con fuego sostenido. El efecto era la disrupción psicológica de la coordinación del ataque. La recomendación era evitar las aproximaciones directas por la popa y utilizar ataques en picado con ángulo elevado desde las 11 o las 10 en punto. Para agosto de 1944, la efectividad de los cazas alemanes contra los bombarderos americanos había disminuido un 63% en comparación con los niveles de enero de 1944. Múltiples factores contribuyeron a esa caída, entre ellos la mejora de las escoltas de cazas, el perfeccionamiento de las formaciones de bombarderos y el ataque estratégico a las refinerías de petróleo alemanas. Sin embargo, el análisis interno de la Luftwaffe atribuía el 28% de esa caída específicamente a las tácticas agresivas de los artilleros americanos. Donovan no conoció esos números. Nunca vio el análisis alemán. Nunca supo la magnitud real de su influencia. Terminó la guerra como instructor y volvió a Boston, donde trabajó en la construcción durante décadas. Cuando periodistas lo localizaron en los años 60 para pedirle entrevistas, las declinó. Dijo simplemente que había hecho lo que había que hacer, igual que 300 artilleros más, y que ellos eran la historia verdadera. Uno de esos artilleros, el sargento Thomas Bailey, ofreció en 1972 la síntesis más precisa de lo que Donovan había cambiado. Antes, la supervivencia significaba ocultarse, hacerse el objetivo más pequeño posible, conservar los recursos. Donovan les enseñó que la supervivencia significaba hacer que el enemigo tuviera miedo de atacarte. Suena simple, pero cambia todo. Los números confirmaban el juicio de Bailey. Las estimaciones conservadoras atribuyen a la doctrina Donovan la salvación de 300 bombarderos americanos y de 3,000 tripulantes.
El efecto compuesto de prevenir ataques alemanes exitosos se propagó a lo largo de toda la campaña aérea. Después de la guerra, los historiadores militares estudiaron las tácticas de Donovan. El principio de defensa agresiva fue incorporado a la doctrina de combate aéreo de varias naciones. La Unión Soviética, Gran Bretaña y la propia Alemania de posguerra reconocieron su eficacia. El concepto se extendió más allá de los bombarderos, hacia los cazas de escolta, los aviones de ataque al suelo y la aviación naval. Donde existiera una posición defensiva, los principios de Donovan resultaban aplicables. El 6 de marzo de 1944 duró 4 minutos decisivos. Un artillero de cola. 12 cazas enemigos. El momento en que la defensa se convirtió en ofensiva, en que la reacción se convirtió en acción, en que un peleador de los barrios de South Boston demostró que la supervivencia no viene de esconderse, sino de hacer que el enemigo no quiera atacarte. Michael Donovan disparó 2.000 proyectiles, destruyó 12 aeronaves, salvó 3.000 vidas y alteró la doctrina de combate aéreo durante generaciones. No porque fuera especial en el sentido que él habría reconocido, sino porque se negó a esperar que la muerte lo encontrara primero. Si estás viendo este documental desde algún lugar del mundo, nos gustaría saber desde dónde nos acompañas. Y si algún familiar tuyo sirvió en la Segunda Guerra Mundial, como artillero, como tripulante de bombardero o en cualquier otro papel, compártelo en los comentarios. Esas historias merecen ser recordadas.